Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la Semana Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los saluda Marco Vázquez, jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la seccional en Bucaramanga. Dando continuidad a la agenda prevista para el día de hoy, lunes 19 de abril, vamos a continuación a invitar a la doctora Marcela Crespo Vitrón, quien nos va a hablar sobre las narrativas de nuestra América, desmontando lenguajes domesticados. Doctora Marcela, buena tarde para usted en Argentina. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias por esta invitación. Doctora Marcela, usted un gusto invitarla y pues contar con su presencia el día de hoy para que nos hable un poco sobre este tema interesante, especialmente desmontando un lenguaje que ya está domesticado en tiempos reales. Vamos a hablar un poco sobre el perfil académico de la doctora Crespo. La doctora Crespo es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Lleida de España, con certificado postdoctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, investigadora asesora de la UBA y coordinadora del área de letras del Instituto de Investigación de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Integra la Comisión Asesora de Literatura, Lingüística y Semiótica para ingresos, informes y promociones y proyectos del CONICET. Dando así, pues damos la bienvenida directamente a la doctora Crespo y damos este espacio para ella en este momento. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera reiterar mi agradecimiento por esta invitación a las autoridades de la Universidad Pontificia Bolivariana, en especial a usted, Marco, como su director de la Oficina de Relaciones Internacionales, y también quiero agradecer el asesoramiento y la amabilidad de su equipo de colaboradores. Muchas gracias. Para mí es una gran responsabilidad hablar en el marco de esta Semana Internacional, porque la propuesta es justamente abordar una cuestión no menor en la cultura, que es el lenguaje, en un evento además multidisciplinar e intercultural. Pensé en la pertinencia de hablar de literatura en este entorno e imaginé un recorrido por las narrativas literarias de nuestra América, pero inmediatamente las reflexiones que motivaron esas mismas narrativas me invitaron a plantear mi intervención desde un lugar diferente. Me animé entonces a sugerir este subtítulo, Desmontando lenguajes domesticados, porque entiendo que es un esfuerzo que viene creciendo en el arte en general y en la literatura en particular, así como en el pensamiento latinoamericano, que ya no puede acallarse, ¿no? Y que atraviesa gran parte de los saberes y de los discursos, en definitiva, de nuestras narrativas, ¿no? Ayer justo iba caminando por una calle de mi barrio y veía renovados carteles que aconsejaban los cuidados que los ciudadanos debemos respetar, por el bien de todos, claro, en estos tiempos pandémicos. Y me volví a sorprender al ver la frase, mantengamos la distancia social, cuando lo esperable sería leer, mantengamos la distancia física, no social, porque si no seguimos alimentando ese fantasma del aislamiento y de una suerte de lucha individual contra la adversidad. Por eso entiendo que es tan importante que estemos hoy aquí, así como lo hacen muchos otros colegas en otros encuentros semejantes, para exorcizarnos de alguna manera de ese mandato de la lucha resiliente y solitaria, ¿no? Por supuesto, esto tiene una consecuencia inmediata. Nada de lo que diga aquí surge entonces de una reflexión y un accionar en solitario y por eso mismo individual, afortunadamente. Y esto me lleva a la necesidad de reconocer la deuda que tiene mi charla de hoy con los colegas con quienes estudio y trabajo. En especial mis compañeros del proyecto Escrituras Fronterizas de la Literatura Argentina, Alejandra González, Sonia Yostik, Leonardo Graná, Luciana Belloni y Enzo Cárcano, y de la Asociación Civil para la Integración Social y Urbana, Leandro Barrabino, Alejandra González, y todos los docentes e investigadores, los artistas y los vecinos del barrio Itatí de Quilmes que colaboran activamente en cada propuesta.
Juntos venimos resistiendo el embate pandémico con la calidad del encuentro siempre renovado y en diálogo con otros colegas de otros proyectos dentro y fuera del país. Con ellos seguimos ponderando la relevancia y pertinencia de las actividades artísticas para establecer vías de comunicación y espacios de integración social, y apostamos por eso mismo por el arte comunitario, basándonos en su fuerza para generar lazos sociales, desplegar el potencial creativo de los miembros mancomunados, de los colectivos barriales y urbanos, porque no se trata de impulsar la expresión individual de los artistas, sino de promover acciones que produzcan efectos de sentido duraderos en el campo comunitario, de configurar otros modos de trabajar con la sensibilidad y de cambiar las matrices perceptivas, de promover las narrativas identitarias, de afianzar las construcciones colectivas, de reivindicar los espacios específicos y de construir lenguajes a partir de las vivencias comunes. Entendemos que en estos tiempos pandémicos que requieren aislamientos preventivos, nos vemos obligados a repensar estas cuestiones en la búsqueda de nuevos modos de afrontar no solo la crisis sanitaria, económica y ecológica que explicaba el profesor Banús en la disertación de esta mañana, sino el impacto social y emocional de la pandemia en nuestras comunidades, apelando una vez más al poder de resistencia y a la capacidad del arte de establecer redes y lazos de contención social. Es decir, que siempre, pero sobre todo en estos momentos, pensar nuestro lenguaje y construir comunitariamente nuestras narrativas identitarias es un ejercicio fundamental y no debemos desmerecer el rol del arte en ese desafío. Quisiera explicarles brevemente, prometo no hacerlos entrar en coma con extensísimas explicaciones, en qué tradición y línea de pensamiento inscribo mis abordajes, concretamente el cuestionamiento a las epistemologías coloniales. En segundo lugar, plantearles un par de conceptos literarios que operan en esa línea y que entiendo iluminan la complejidad de las narrativas que estudio, pero que pueden perfectamente ponerse en diálogo con otras narrativas, no solo las literarias, a saber, ciertas estrategias retóricas vinculadas al silencio, para finalmente retomar la relevancia del arte, en este caso particularmente la literatura, como un modo eficaz y comunitario de resistencia. Voy a hacer alusión a postulados de pensadores que no podré explicitar todo el tiempo para no extenderme excesivamente e incumplir mi promesa de brevedad, pero dejo a disposición de los organizadores esa información por si alguien está interesado en consultarla. Bien, hace tiempo ya que vengo constatando que en gran parte de los estudios dedicados a investigar la cultura latinoamericana, emprendido por colegas desde diversos enfoques disciplinares, se evidencia la necesidad de repensar conceptos que habían resultado paradigmáticos: hibridez, multiculturalismo y algunas fatigadas dicotomías transitadas hasta el cansancio, tales como civilización y barbarie, centro y periferia, colonialismo y poscolonialismo, entre otras, ya que se viene proponiendo de un tiempo a esta parte un abordaje desde y sobre Latinoamérica, lo cual supone cambiar la perspectiva desde la que ensayistas, filósofos, sociólogos, filólogos se piensan a sí mismos, perciben y narran el mundo. Muchos intentan evitar quedar atrapados en conceptos absolutos, incompatibles con algunas diferencias significativas. El punto es que se ha instalado la conciencia de que las categorías que rigen nuestros abordajes han sido impuestas por culturas colonialistas. La pregunta que nos ronda entonces es, ¿hay otras? Eso pensábamos y discutíamos en nuestro grupo y con otros proyectos con los que dialogamos frecuentemente sobre textos literarios con Tío el Jaguareté, por ejemplo, del escritor brasilero João Guimarães Rosa,
en el que la naturaleza, desde luego, no es solo un paisaje sobre el que se ejercen fuerzas de dominación y transformación, sino un espacio en el que el ser humano, los animales y la selva están conectados, donde las dicotomías cazador-presa o víctima-victimario no son operativas, porque toda comida es antropofágica, ya que hay solo una vida que requiere devorar para mantenerse. ¿Cómo se pueden analizar estas narrativas a partir de aquel pensamiento binario? Si solo hay un cuerpo que se continúa en diversas formas corporales. O sobre novelas que discutimos con otros colegas en los últimos encuentros académicos, como Las aventuras de la China Iron, de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, o Mar Paraguayo, del paranaense Wilson Bueno, que desafían todo intento de definición genérica o hasta idiomática. Tanto para los estudios de la cultura como para los artistas, se ha hecho evidente que cuando hablamos de arte, usamos esos conocimientos adquiridos, lenguajes y técnicas. La pregunta es si hay otras expresiones para nuestra propia subjetividad, si hay una estética que dibuje una ética de la diferencia, como planteaba Zulma Palermo. El pensamiento crítico latinoamericano está buscando estas otras formas desde el barroco americano y en el último siglo con diferentes propuestas. Por citar algunas, la antropofagia de Oswald de Andrade en el 28, Transculturación de Fernando Ortiz en el 40, Hibridez de Néstor García Canclini en el 90, entre muchas otras. También fueron surgiendo teorías que luego se expandieron a otras latitudes, la teología y la filosofía de la liberación, la pedagogía del oprimido, la teoría de la marginalidad y la perspectiva de la colonialidad del poder. En fin, en ese ámbito, el concepto de descolonialidad se ha ido consolidando y supone la no aceptación de que vivimos en un mundo descolonizado y poscolonial. Muy por el contrario, significa sostener, como lo plantearían ya el peruano Aníbal Quijano y el norteamericano Immanuel Wallerstein, desde el comienzo, que la división internacional del trabajo en términos de centro y periferia y la jerarquización étnico-racial que instaló la expansión colonial europea no desaparecieron con la formación de los estados-nación periféricos. Lo que se ha operado entonces un pasaje del colonialismo moderno a la colonialidad global, en la que curiosamente quedamos atrapados todos, ¿no? No solo en estas tierras periféricas. En consecuencia, asistimos a una transformación de las formas de dominación gestadas por la modernidad, pero no de la estructura mundial de las relaciones centro-periferia, o como lo sintetizan mucho mejor que yo Castro Gómez y Grofogel, dicen, desde el enfoque que aquí llamamos de colonial, el capitalismo global contemporáneo resignifica, en un formato postmoderno, las exclusiones provocadas por las jerarquías epistémicas, espirituales, raciales étnicas y de género-sexualidad desplegadas por la modernidad. De este modo, las estructuras de larga duración formadas durante los siglos XVI y XVII continúan jugando un rol importante en el presente. La perspectiva decolonial se pone entonces pronto en diálogo con los enfoques postmarxistas del sistema mundo y los postcolonial studies. Estos últimos, si bien difieren en muchos aspectos, principalmente en el eje de análisis, los estudios del sistema mundo sostienen la estructura económica como factor determinante del status quo, mientras que los postcolonial studies el discurso colonial y la agencia cultural de los sujetos. En otros aspectos acuerdan, ambos critican el desarrollismo, el eurocentrismo epistemológico, las desigualdades de género, las jerarquías raciales. Bueno, perdón por el vertiginoso resumen relámpago, ¿no? El sociólogo y politólogo peruano Aníbal Quijano es quien consolida entonces esta trilogía modernidad, colonialidad y opción descolonial.
participa ya de los debates de la teoría de la dependencia, pero entiende que esta mantenía el debate en la esfera política, es decir, en el Estado, el control militar, el intervencionismo, etc., analizando la relación entre los países considerados centrales y los periféricos. El debate se deriva así hacia el ámbito del conocimiento y de la filosofía. La descolonialidad deviene entonces en una expresión asociada al concepto de colonialidad del poder, económico y político, pero también del conocimiento y del ser, género, sexualidad, subjetividad, etc. El colonialismo del poder tiene, por lo tanto, tres pilares: el conocimiento, la epistemología, el entendimiento, la hermenéutica, y la sensación, la estesis. Y el control político y económico dependen de ellos. Por lo que Quijano, ya en el año 88, afirma que es necesario hacer visible el mecanismo de poder para así desmantelar el rol de creencias, tanto como para reconocer la explotación de la razón por la matriz colonial del poder, que produce paradigmas de conocimiento que estropean esas promesas de libertad de la modernidad. Se trata, en primer término, y aquí cito a Quijano, de una colonización del imaginario de los dominados, es decir, actúa en la interioridad de ese imaginario, una sistemática represión, no solo de específicas creencias, ideas, imágenes, símbolos y conocimientos que no sirvieron para la dominación colonial global. La represión cayó sobre todo sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas. Los colonizadores impusieron también una imagen mistificada de sus propios patrones de producción de conocimiento y significaciones. Sus primeros trabajos sobre este tema se remontan a fines de los años 80 del siglo pasado y principios de los 90. Un texto clave es La modernidad del capital y América Latina nace en el mismo día, del año 91. Aunque, y me interesaba enfatizar esto, Quijano ya había asumido la licencia y el legado de otros autores en la atención del pensamiento latinoamericano del año 86, concretamente el legado del ensayista José Carlos Mariátegui, muy especialmente en lo que respecta a su consideración de que en Latinoamérica conviven diferentes tiempos simultáneamente. Mitos y lobos nos excluyen. Y también del escritor José María Arguedas, en su narrativa de la heterogeneidad latinoamericana, que Quijano, por supuesto, ve de modo positivo. Bien, en fin, en esta línea de discusión de las epistemologías coloniales y de los lenguajes domesticados que han generado esas epistemologías, me permito insertar el abordaje de estas narrativas que estudio. Parto de la hipótesis de que en la literatura argentina, que se enmarca dentro de las ficciones sobre la última dictadura cívico-militar en Argentina, emerge una línea estético-ideológica que sostiene una posición cuestionadora de los relatos hegemónicos, signados por la domesticación del lenguaje y muchas veces asociados al patriarcado, que recoge bases tópicas de aquellos discursos para pensarlos desde un lugar crítico. Me refiero a una serie de novelas de escritoras argentinas de las últimas décadas, cuyos textos han ido apareciendo desde finales de los años 70 en adelante. Por citar algunas, Ganarse la muerte del 76, de Griselda Gambaro, Conversación al sur del 81 de Marta Traba, El Doc del 93 de Matilde Sánchez, A 20 años luz del 98 de Elsa Osorio, El silencio de Kim del 99 de Marcela Solá, Viene clareando del 2005 de Gloria Lisset, Todos éramos hijos del 2014 de María Rosa Lojo y Lengua madre del 2015 de María Teresa Andrueto. En todas ellas, el silencio es una de las estrategias de resistencia a las totalizaciones de sentido
y supone una forma de visibilización de esas matrices de poder de las que hablábamos antes, en sus múltiples esferas, pero especialmente la de género. Por ello pensé que una de las conceptualizaciones que ha sido transitada con mayor frecuencia por los estudios de literatura y que se ha convertido en un clásico ya, entre otras cosas, porque también habilita diálogos con otros enfoques disciplinares, es aquella conceptualización que Josefina Ludmer propuso como las tretas del débil. Entiendo que nos podría de alguna manera servir de eje de discusión y podría habilitar el análisis de nuevos modos de concebir esas tretas en las narrativas actuales. Se dice que cuando una mujer se posiciona frente al poder masculino, adopta alguna estrategia que le permita no solo la supervivencia, sino también una suerte de emergencia discursiva. Esta operación que muchas mujeres hubieron emprendido y que Ludmer había pensado para el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, vino a constituirse en un eficaz recurso ante un status quo que, y la cito a la misma Ludmer, sabe que en la distribución histórica de afectos, funciones y facultades, transformada en mitología, fijada en la lengua, tocó a la mujer dolor y pasión contra razón, concreto contra abstracto, adentro mundo, reproducción contra producción. Leer estos atributos en el lenguaje y la literatura de mujeres es meramente leer lo que primero fue y sigue inscripto en el espacio social. La estrategia tiene desde entonces como una marca registrada, ¿no? Se llama las tretas del débil. Y se ha puesto en práctica en los análisis literarios, yo diría, a mansalva durante décadas. Sin embargo, la lucidez del ensayo de Ludmer permite seguir pensando la cuestión, reconociendo sus ocurrencias, pero también atendiendo a sus reformulaciones o mutaciones. Ludmer disecciona, como se sabe, las tretas de Sor Juana y hace visible su sutil estrategia para enfrentar el perverso sistema de jerarquización y dominación, explicándola en 4 operaciones: inversión, separación, reorganización y cambio, que me propongo matizar en atención a lo que intuyo proponen estas narrativas que estudio. La crítica argentina, Ludmer, sostiene que un modo de romper el círculo que confirma la diferencia en lo consciente diferenciado es postular una inversión, es decir, leer en el discurso femenino el pensamiento abstracto, la ciencia y la política, tal como se filtran en los resquicios de lo conocido, dice ella. En consecuencia, examina otras 2 tretas. En primer lugar, separación del campo del saber del campo del decir. En segundo lugar, reorganización del campo del saber en función del no decir, el callar. Finalmente, la 4ª operación consiste en, desde el lugar asignado y aceptado, se cambia no solo el sentido de ese lugar, sino el sentido mismo de lo que se instaura en él. Asimismo, un punto clave para esta disquisición es lo que Ludmer concluye, continuando esa focalización en campos y lugares ocupados por hombres y mujeres, superiores e inferiores. Entiende que en estas relaciones antinómicas, y la cito nuevamente, se combinan la aceptación de su lugar subalterno, el cerrar el pico de las mujeres, y su treta, no decir pero saber, o decir que no sabe y saber, o decir lo contrario de lo que se sabe. Esta treta del débil, que aquí separa el campo del decir, la ley del otro, del campo del saber, mi ley, combina, como todas las tácticas de resistencia, sumisión y aceptación del lugar asignado por el otro con antagonismo y enfrentamiento, retiro de colaboración. Me pregunto, entonces, tras leer estas novelas que les digo que estudio, en las que muchas veces podrían pensarse estas tretas, si la cuestión es invertir los lugares del saber, porque estrictamente en estos casos que les planteo,
no veo que de la lectura de las novelas se deduzca que sea un problema espacial, donde leo esto o aquello, sino de modos de percibir, concebir y decir diferentes entre lo masculino y lo femenino, entendido como roles escriturarios, no como sexualidades. Tampoco creo que haya realmente un no decir, sino un decir de otra manera, que no es legible por el aparato discursivo masculino y por eso mismo se cuela por los resquicios del sistema de paradigmas del saber hegemónico. Por lo tanto, podríamos tal vez pensar no en el abandono, sino en una suerte de mutación de las estrategias, de esa estrategia, las tretas, el débil, por parte de estas escritoras aquí consideradas. Entiendo entonces, de alguna manera, que las novelas de estas autoras se constituyen en un gesto de ruptura frente a la idea de tener que adoptar esa posición femenina cuyo único modo de ser es a través de aquellas tretas del débil. Y si bien sus palabras están en íntima relación con el silencio, no por ello callan. Tampoco lo hacía del todo Sor Juana, claro, y Ludmer lo vio claramente en su trabajo. Diferencia esta, ¿no?, de guardar silencio y callar, muy significativa, ya que muchos pensadores han sostenido, tales como entre otros muchos, ¿no?, el filósofo catalán Ramon Xirau dice: estar en silencio no es necesaria ni fundamentalmente callarse. El silencio no es mutismo ni es mudez. Aunque Sartre, claro, a destiempo, por supuesto, podría intervenir, ¿no?, y decir: callarse es resistirse a hablar, y por eso hablar todavía. A lo que Catalán respondería que sí, desde luego, pues el silencio esencial es el que está en la palabra misma, como en su residencia, como en su morada. Es el silencio que expresa, el silencio que dicho, entredicho, visto, entrevisto, constituye nuestro hablar esencial. Por supuesto, Giraud y Sartre no están refiriéndose al mismo tipo de silencio, pero curiosamente ambos son solidarios con la postura de que estas escritoras femeninas, de la postura de estas escritoras, ¿no?, de que su silencio es esencialmente cuestionador y significativo, mora en su palabra poética y resiste. Lo que no parece encajar es el silencio característico de los modos tradicionales en que se vieron esas tretas del débil. Cito brevemente a Ludmer, dice: el silencio constituye su espacio de resistencia ante el poder de los otros. Porque claro, este no es un callarse por voluntad propia, sino miedo a la represalia, como bien lo explica Ludmer en su trabajo, aunque de ello, sin embargo, puede rescatar la idea de resistencia. Otro eje de análisis pasa por los límites entre lo público y lo privado, que no discuto, por supuesto, sino que me parecen insuficientes para estas narrativas. Ludmer afirma: si lo personal, privado y cotidiano se incluyen como punto de partida y perspectiva de los otros discursos y prácticas, desaparecen como personal, privado y cotidiano. Ese es uno de los resultados posibles de las tretas del débil. Y propone como ejemplo el hecho de que Sor Juana haya descubierto secretos naturales mientras guisaba, lo que me recuerda una anécdota semejante, ¿no?, de Rita Segato, que aseguraba reflexionar en la cocina, ¿no?, con el delantal puesto. Me inclino a pensar que el problema está justamente en focalizar el abordaje desde la división de géneros. El espacio privado le corresponde a la mujer y el público al hombre, según el discurso hegemónico, claro. Pero mientras sigamos sosteniendo esta categoría de análisis, se continuará dando lugar a la confrontación con el patriarcado. Preferiría que prosperaran entonces las concepciones tribales precolombinas, como las que recuerda María Lugones en sus trabajos, en diálogo con la pensadora africana, y acá voy a decir el nombre de la pensadora con una pronunciación fatal, así que sepan disculpar. Se llama Oyeronke Chegumi,
quien descree claramente de la categoría de patriarcado al no contrastarla con el matriarcado, sino cambiando totalmente la perspectiva al enfatizar el género, que el género no era un principio organizador en la sociedad yoruba, que es la que ella estudia antes de la colonización occidental. No había un sistema de género institucionalizado. Podría sostener entonces que estas mujeres de las novelas que estudio no se conforman, como lo proclaman las pancartas de las marchas del 8 de marzo, con ser musas, sino que se posicionan como artistas y con la palabra y el silencio de su arte dinamitan desde adentro el discurso hegemónico, porque operan desde un lugar que este mismo les habilitó, el de la irracionalidad de la poesía y de lo onírico, y desde allí horadan la imperturbabilidad del discurso lógico racional. Pero con estas afirmaciones, que no dejan de ser del todo ciertas, seguiría sosteniendo la polarización de los géneros, lo cual me conduciría a la misma aporía del comienzo, la imposibilidad de ser de las mujeres de otro modo que no sea a través de las tretas del débil. Tiene que haber entonces una estrategia diferente, que resquebraje la calma y la univocidad de esa palabra domesticada. Me gustaría creer que estas novelas operan de una manera semejante a las que explica esta escritora Paula Unalen acerca de una tribu que ella piensa en particular, una tribu india, los Yumas. Dice que el género no fue entendido ante todo en términos biológicos. La mayoría de los individuos encajaban dentro de los roles de género tribales en base a propensión, inclinación y temperamento. Los Yuma tenían una tradición para designar el género que se basaba en los sueños. Una hembra que soñaba con armas se transformaba en macho para todo tipo de propósitos prácticos. Es decir, que el pensamiento abstracto, la ciencia y la política no sean cuestión de patriarcado o de matriarcado, sino de modos diferentes, igualmente significativos, de la palabra y del silencio, que nosotros, lectores, naturalicemos como intercambiables entre los diferentes actores discursivos, dejando de asociarlos a una sexualidad específica. Las estrategias que vertebran estas propuestas de las narrativas que analizo pueden condensarse en dos líneas: la exposición crítica de las epistemologías coloniales y de los lenguajes domesticados, y la construcción de una compleja metáfora que asume la fuerza de la resistencia. No tengo tiempo aquí, tampoco me parece que corresponde en un tipo de encuentro como este, exponer pormenorizadamente las estrategias literarias de estas narrativas, pero sí acercarle unos pocos ejemplos de los que podría entenderse como el punto de partida de su cuestionamiento al enfoque epistemológico hegemónico que discuten. Por ejemplo, en El silencio de King, de Marcela Solá, se sugiere muy rotunda, pero a la vez poéticamente, ese cuestionamiento. Cito: las palabras hacen su viaje de la noche hacia la luz. Yo voy en dirección opuesta, hacia el día. El camino inverso, ¿no?, del filósofo platónico de la alegoría de la caverna, que seguramente celebraría María Zambrano cuando dice: he preferido la oscuridad que en un tiempo ya pasado descubrí como penumbra salvadora que andar errante, solo, perdido en los infiernos de... Como se ve claramente, la protagonista de la novela disloca la dicotomía oscuridad-ignorancia, luz-sabiduría, de la racionalidad hegemónica, desde el amparo de las sombras y lo onírico, instalando su discurso poético en posición de resistencia. Gloria Lisset, otra de las escritoras en Viene Clareando, por citar otro ejemplo, reforzaría esa metáfora, la cito: en su mundo, con la luz del día, todo era gris, pero el atardecer encendía todos los colores. Gloria Lisset y Marcela Solá no son dos escritoras ingenuas con personajes que se enorgullecen de haber sobrevivido al horror.
Son mujeres que denuncian las grietas de los discursos totalizadores de sentido y que apuestan por escribir la historia desde otro lenguaje posible, que no rinda pleitesía a la palabra domesticada, que no las confine al amparo de las tretas del débil, vista desde su modo más simplificado, ¿no? Sin atender a las complejidades que sí señala Ludmer, ni que las convierta en individuos solitarios, resilientes. Sus narrativas dislocan, cuestionan, desbaratan dicotomías naturalizadas, que solo consolidan polaridades engañosas y dañinas. Hablan de una violencia social, política, epistemológica, que no ha podido reducir el silencio a su modo más ruin. Ambas repiten varias bases tópicas de los discursos hegemónicos, insertándose en una larga tradición de ficciones que asocian la palabra, sobre todo el grito, a lo masculino y el silencio a lo femenino, para luego cuestionar este status quo desde un lenguaje metafórico asociado a la naturaleza, el cuerpo y el arte, y en el que el silencio juega un rol decisivo. No se trata entonces de ocupar el espacio de la ciencia y del discurso que le fue negado, sino de iluminar otros modos del percibir, analizar y decir el mundo. Así, el arte como forma de resistencia, y esto va con ecos deleuzianos, que me permiten retomar el inicio, ¿no?, de esta disertación, supondría el trabajo sobre la lengua, la memoria y las narrativas identitarias de nuestra América, reinstalando el lenguaje de las artes en su capacidad de transformación de las condiciones reales de desventaja. Y pienso que en esta línea operan las narrativas que investigo y que quise compartirles en esta charla. Les agradezco desde ya muchísimo la atención. Muchas gracias, doctora Morcela, por su intervención, tema importante en este momento y más aún, pues como ha también evolucionado un poco el lenguaje frente a las sociedades actuales y realmente pues como vemos también esta comparación. Bueno, doctora, aquí tenemos una pregunta y es la siguiente. ¿Cuál considera es el futuro de la narrativa hispánica debido al no uso del buen lenguaje en la sociedad actual? ¿De qué lengua? No escuché la última parte. ¿Cuál considera, ¿Cuál considera es el futuro de la narrativa hispánica debido al no uso del buen lenguaje en la sociedad actual? Del buen lenguaje. Tengo un problema, o tenemos todos un problema con esa categoría de buen lenguaje. Esto altamente discutible, ¿no? Y discutido. Porque, en fin, ya últimamente, desde, no sé, en este siglo, desde el año 2008, 2009, que se ha activado esta discusión sobre los lenguajes inclusivos, o no sexistas, etcétera. Es un tema complicadísimo porque hay muchas concepciones distintas, ¿no? Es decir, yo pienso que hay que atender esos reclamos, no estoy diciendo que esté a favor o en contra, sino que hay que atender estos reclamos que plantean que nuestro lenguaje no los incluye. Y de alguna manera hay que instalar esa discusión no solamente entre gente de letras, como soy yo, sino en diálogo con otras disciplinas que pueden aportar o iluminar aristas que pueden enriquecer esta discusión. Hay que atenderlos. Yo creo que en última instancia pretenden ser un gesto amable de inclusión de esas subjetividades que se sienten que no están incluidas en el lenguaje. Por supuesto son gramaticales, ¿no? Es decir, atentan contra esa gramática de lo que supongo que la persona que hizo la pregunta entiende como el buen uso del lenguaje, ¿no? Atentan desde luego contra la gramática. El lenguaje, los mismos gramáticos de la Real Academia aceptan que el lenguaje es algo vivo, que está
sujeto a los avatares sociales, políticos, históricos, ¿no? Entonces, este es uno de esos avatares, pienso, esta cantidad de gente que no es poca, porque si no, no estaríamos discutiendo esto mundialmente. Como no es poca, entonces es un tema a considerar. Las narrativas latinoamericanas van a seguir. O sea, Latinoamérica esperemos, vamos a seguir adelante. No dependemos, me parece, las narrativas no dependen del buen uso del lenguaje. Me parece que el lenguaje se abre camino, siempre, a pesar de las normativas, a pesar de la gramática de los diccionarios, se abre camino y va a seguir. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Yo no soy lingüista, yo trabajo en literatura. Perfecto, doctora Crespo. Vemos más preguntas. Entonces, de esta manera, pues, agradecemos a la doctora Crespo por su participación, por compartir con nosotros esta tarde en la Semana Internacional de la UPB, pues, a través de toda su experiencia y trayectoria que realmente nos ha brindado a través de su conferencia sobre narrativa latinoamericana, que también realmente hace en este momento énfasis para el viernes de esta semana, que es el Día del Idioma. Entonces, como tal, es un evento anterior que se está realizando a esa fecha. Entonces, doctora Crespo, muchas gracias a usted por su tiempo en Argentina. Esperamos ojalá contar con usted en próximos eventos, en una próxima ocasión, y ojalá que ya sea de manera presencial y que pueda visitarnos aquí a nosotros en Colombia. Ojalá, ojalá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por compartir este espacio. Perfecto, doctora Crespo. A todos quienes están aquí participando también agradecemos su tiempo y los esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana, hora colombiana, que empezaremos con la agenda desarrollada. Vamos a desarrollar para el día martes 20 de abril, iniciando a las 8 con la doctora Paula Ruggieri sobre energías renovables. Entonces los esperamos mañana nuevamente a través de YouTube UPB PGA para que estén atentos, y a los chicos estudiantes de la UPB aún está abierto el formulario de registro. Muchas gracias por todos, esperamos verlos nuevamente. Feliz tarde. El mundo puede detenerse, tus sueños no. Elige bien, elige UPB.